Bienvenidos todos a este nuevo proyecto y vamos a comenzar con el anecdotario, la vivencia de alguien que ha estado durante las últimas 3 décadas dentro del béisbol profesional mexicano. Debe tener 1000 historias, debe tener 1000 anécdotas. ¿Cómo estás, Carlos Alberto Valdés? Los saluda en estos micrófonos, pero hoy no se trata de mí, hoy se trata de Fausto Daniel Castro y su trayectoria, 3000 juegos, una absoluta locura, Fausto. Qué gusto saludarte, Carlos, a ti, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes. Pues sí, una locura, en verdad que... Pues yo mismo me lo esperaba, te soy sincero, es algo que se dio de una manera incidental han venido pasando los años y gracias a Dios recientemente cumplimos ya con los primeros, dicen, ¿no? Los primeros 3000 juegos narrados en el ámbito profesional del béisbol mexicano. Llámese Liga del Pacífico, Liga de Verano con sus playoffs, Series del Caribe y por ahí una oportunidad que tuvimos también en un Premier 12. En cuanto a horas, sería una locura el multiplicar. Serían 9000 horas como promedio, pero eso de 9000, de 3000 por 3 horas de cada juego, yo creo que se debe estar pasando las 10000 horas. En este trayecto, antes de llegar a los inicios, antes de cualquier cosa, quiero preguntarte, Fausto, ¿qué ha sido lo más difícil de este trayecto? Lo más difícil para mi persona, sí, yo creo el dejar la familia, ¿no? Porque en gran parte de este trabajo y de esta historia, pues he tenido que emigrar de mi tierra. Son algunos años en Veracruz, un año en Tijuana, otros tantos en Laredo, Nuevo Laredo y en Guadalajara, ¿no? La parte principal de esto, los últimos 10 años compartiendo el trabajo acá en Guadalajara. Pero creo que es lo más complicado, es lo más difícil, perderte fechas importantes de la familia, el cumpleaños de mis hijos, el aniversario con mi esposa, etcétera, etcétera. No, creo que lo más complicado, lo más difícil, el tener que irte, ¿no? Y dejar a la familia. Regresando un poco el cassette, ¿quién le da la primera oportunidad a Fausto Daniel Castro dentro del béisbol? Dentro del béisbol, fíjate que fue algo, como te decía, hasta cierto punto incidental esto, ¿no? O accidental si quieres. Mira, yo tengo una hermana que es locutora, tiene más de 30 años mi hermana en esto. Y un día voy a buscarla yo a su trabajo, a la radio, y ahí ella me presenta con un personaje, con el señor de los deportes de esa empresa. Mire, él es mi hermano de quien tanto le he hablado, que se la pasa pegado a la tele. Y ahí, don José Salomón Hernández, que en paz descanse, me invita a su programa y me hace una especie de entrevista. Eso fue un día sábado, lo recuerdo, ¿no? Entonces yo paso a la entrevista, platicamos y todo aquello. Y al término de la entrevista me dice el señor: cuando gustes, aquí están los micrófonos de la radio. El lunes, antes de iniciar el programa, ahí estaba yo ya listo, ¿no? Esa es la primera incursión a un micrófono. Fue con el señor José Salomón Hernández en una radio allá en Guasave, Sinaloa. Y a partir de ahí, ¿cuánto tarda de esa primera presentación con un micrófono a estar frente a un micrófono, pero ya en un terreno de juego de béisbol? Pues te hablo del 94 al 97, fueron 3 años. Por ahí pasé con la situación primaria de participar en los programas en esa radio. Después me invitan a un proyecto de televisión donde me mira trabajar los dueños de la otra radio, la radio de ahí que tenía el béisbol en Guasave, de hecho que pues todavía lo tiene, y me invitan a trabajar con ellos. Y ese año de 1997 el licenciado Carlos Ardel Chávez López y todo su equipo de trabajo me ponen ya en el terreno de juego de los algodoneros de Guasave, en esa campaña de la 97-98 de la Liga Mexicana del Pacífico, y desde entonces a la fecha hasta la más reciente con el título de Charros del año 2025. Afortunadamente nunca he faltado a una temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Eso es algo tremendo, 3000 juegos, habla de constancia, habla de disciplina, habla de talento, habla de sobreponerse a las adversidades. Y ya comenzando en esa etapa beisbolera,
¿cuáles fueron las primeras dificultades que tuvo Fausto Daniel Castro? Desde el tema logístico, el conseguir los line-ups, conseguir los nombres de los umpires. ¿Cuál fue esa primera curva de esta trayectoria? Fíjate que las cosas han evolucionado para bien y mucho, Carlos. Dijiste algo muy importante que la gente quizá desconoce, ¿no? En mis inicios, ya como cronista de béisbol con Algoneros de Guasave, había muchas carencias. ¿No? Desde antes bajábamos al dugout y anotábamos los line-up. Las tengo guardadas, por cierto, algunas de ellas, libretas donde están anotados los line-up de los dos equipos. Todo a pluma, a lápiz, plumas de colores, a papel. Y las conexiones en aquel entonces se hacían vía telefónica. Tener en la cabina de transmisión, en una transmisión foránea, una conexión de teléfono convencional para poder realizar los control remoto, las conexiones a distancia. Dificultades por ahí, pues no había en sí, porque era un movimiento diario que teníamos la facilidad de entrar, poner, estar y sin ningún problema. Era una obligación de los clubes tenerte la conexión de teléfono en aquel entonces. De internet ni hablemos, ¿no? No existía el internet todavía, o la internet en este caso, pero eran más que dificultades, Carlos, eran vivencias, anécdotas, experiencias, la verdad, muy pero muy bonitas que se vinieron dando día con día. ¿Cuál fue el primer juego? Primer juego en casa o en gira. El primero que se transmitió. Debió ser mi primera participación en el béisbol, el juego inaugural de la 97-98 en Guasave, cuando era comentarista a nivel terreno de juego. Esa es la primera incursión. Estoy toda esa temporada en terreno de juego. En la siguiente campaña igual, la 97-98, 98-99. Pero después de ello empiezan a darse las oportunidades. Recuerdo que la primera ocasión que me toca narrar un juego en gira fue por una iniciativa mía. Mira, Guasave en ese momento no tenía cronista viajero. No había. El señor Jorge Vilches, que en paz descanse, uno de mis maestros, había cambiado de equipo, se había ido a trabajar a Culiacán. Entonces aquí hay algo muy muy puntual, Carlos, en lo anecdotario. En el desarrollo mío de ese 96 que llego a esa empresa, narramos en el béisbol amateur. Entonces me tocan 2 temporadas, si mal no estoy, del béisbol de primera fuerza, y 2 temporadas en el terreno de juego en la Liga del Pacífico. Y para esa campaña, el dueño de la radio le dice al gerente, le dice: Jesús, ¿está listo Fausto para la Liga del Pacífico? Sí, le dijo. Pero, o sea, si te das cuenta, con una duda, no con un 100% convencido. Ok, dice el señor Carlos, no, entonces no me dan la oportunidad de narrar. En esa temporada me mantienen en el terreno de juego, que te soy sincero también, estuve a punto de rajarme, de hacerme a un lado. Yo ya me sentía con la capacidad para poder narrar. No me brindan la oportunidad cuando la silla estaba vacía. Incluso se los dije a mi familia: me voy, o sea, ya no sigo en esto, no es para mí, no tiene caso, no me van a dar la oportunidad, me van a mantener ahí abajo. Entonces me tranquilizo y me quedo. Pero arrancando la campaña, me encuentro en uno de los pasillos del estadio al licenciado Chávez y le digo que si había, así palabras textuales, le digo: ¿hay oportunidad de ir a Obregón? Y me dice: ¿quieres ir a ver los juegos? No, le digo, a narrar. Y así, vente, me dijo, vamos a ver de una vez si vas a servir o no. Y me lleva con el manager del equipo, que era Juan José Pacho, mi primer manager como cronista yo. Y le dice que me abran un espacio ahí en el autobús, porque voy a empezar a viajar con el equipo. Pacho le dice que no se puede porque el autobús estaba lleno. Y Sin Monje, que era el coach de picheo, le dice que se vaya conmigo en mi camioneta. Y yo me voy en la camioneta de Sin Monje a Ciudad Obregón. Y ahí se da mi primer juego como cronista. Terreno de juego en casa, y empiezo como cronista viajero de los Algoneros de Guasave, cuando Pacho fue el manager, según la 99-2000, por ahí fue que empiezo en esta historia de la que hablamos, pues, de ya los 3000 juegos conseguidos. ¿Qué es más difícil, terreno de juego o la crónica en el palco?
y lo matizo, porque habrá quien diga, bueno, el que está en el palco tiene que hablar más, hay más margen de error, etcétera, etcétera. Pero en terreno de juego dependes de lo que te manden allá arriba. Si te mandan una vez, después de media hora, puedes estar frío, puedes estar sin esa chispa. Y si estás arriba, tienes mayor responsabilidad, pero la sartén la tienes por el mango. ¿Cuál es la actividad más difícil? ¿Narrar, analizar, terreno de juego? Yo creo que si estás al 100 en esto, no debe haber dificultad. Al menos así lo siento yo, ¿no? Y en mi recuerdo, yo estaba escuchando el juego, mis compañeros, y eran mis maestros, del profesor José Abelorona López, Jorge Vilches, en esos años. Ya Miguel Ángel me tocó, como ya era cronista, yo ya estaba en la cabina cuando llega Miguel Ángel. Pero aquellos dos, yo en el terreno, yo estaba pendiente del juego. Si tú estás pendiente del juego y no pierdes detalle a lo que están diciendo tus compañeros, no va a haber dificultad para participar. Dificultad, pues te la puedes dar tú mismo, ¿no? Porque le pierdas interés, creo yo, a lo que se tiene que hacer. Eso es lo que veo. Y no voy a presumir de extraordinario, ni mucho menos, pero yo creo que fue la atención. El estar conectado siempre a lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Sí, lo pregunto porque platicarle a la gente, a mí me toca debutar en béisbol, nada más y nada menos que una serie del Caribe. Me preguntan los nombres de los umpires, hasta faltando 2 segundos para que me presentaran. A mí no me habían pasado los nombres de los umpires. No estaban en internet, no estaban en una página ahí dejando claro quiénes eran los umpires. Lo consigo, me pasan una foto, le tomo una foto a una foto borrosa y a partir de ahí salió como salió y me preguntan, ¿qué nacionalidad tienen los umpires? Sí, me costó un mundo conseguir cómo se llamaban. El tema de la nacionalidad me costó aún más. Me doy a la tarea, llego con el comisionado, con uno de los encargados ahí en terreno de juego, y le pregunto, ¿de dónde son los umpires? La Confederación no quiere que se conozcan las nacionalidades de los umpires porque esto es una fiesta del Caribe, no de nacionalidades. Entonces, por eso trasladaba la pregunta al respecto de qué puede ser un poco más complicado, pero ya nos decías la disposición, la atención y tener muy en claro qué es lo que te pueden llegar a pedir es fundamental. Mira, el trabajo se va a hacer más fácil si te haces una rutina. Sí. Mi rutina diaria es estar al menos 1 hora y media antes del juego en el estadio. Yo necesito las cosas que necesito y las busco. No espero a depender de nadie más. Si tengo que ir al vestidor de los umpires, que lo hacíamos en ese entonces, hay que ir al vestidor de los umpires. Primero hay que saber dónde está el vestidor de los umpires. Si tienes que bajar al dugout, al clubhouse del club visitante, hay que bajar y preguntar. Sí. Entonces, si tú te haces ese hábito, las cosas van a ser más fáciles. Las cosas van a ser menos complicado y vas a ir caminando para adelante. Porque cuando nos ponemos a depender de alguien más, la posibilidad de fallar crece. Totalmente. Entonces, si tú vas marcándote tus pasos, tu camino propio, vas a depender siempre de ti y tu trabajo va a ser simplemente lo que tú hagas. Retomando la idea de las curvas, ya mencionabas cuáles fueron las primeras, ese primer momento convulso de me quedo a pesar de que no me están dando la oportunidad, que he trabajado por ella. ¿Cuál fue la siguiente gran curva? Es decir, ¿cuál ha sido una decisión que ha cambiado el destino de Fausto Daniel Castro que no fue sencilla de tomar? Siento que mi carrera toma vida como tal cuando llega a Guasave Miguel Ángel Ahumada Mariscal. Miguel Ángel Ahumada, ya él tenía una conexión más amplia que lo local. Es decir, Jorge Vilches, un excelente cronista, un excelente maestro, un buen amigo, que en paz descanse, el profesor Ranil Sediga, José Abelorona López. Pero López localísimo y Jorge en su mundo. Miguel Ángel fue más conectado conmigo y al mismo tiempo me hizo ir a donde él estuvo. 2004 me lleva a Tijuana
Se abre una ventana en Tijuana y dice, hey, en Guasave está un muchacho así, 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 y me llevan a Tijuana. 2005 me lleva a mi primera Serie del Caribe, la misma. Necesitamos armar un equipo de trabajo para esta Serie del Caribe, ya con Radiorama, por cierto, sí, de Guadalajara, en conexión con Jerónimo Camberos. Me llevan a esa Serie del Caribe. Y ese 2005 me brinda la oportunidad el licenciado Sergio Salcido Smith, que en paz descanse también, a trabajar en la televisión de Los Mochis. Ahí fue la curva, como dices, ascendente. Y ahí también creo que tomé yo como una responsabilidad, o ya como adoptar a mi persona la carrera dentro del béisbol. Ya no como un hobby, ya no como un extra, ya no como algo más de mi vida, sino como mi vida propia. Estar al 100% metido en el béisbol. ¿Y hubieron dudas en asumir ese rol? Sobre todo por el tema viajero, que me quiero centrar en eso porque es algo muy interesante que se utiliza en el béisbol, no se utiliza tanto en otros deportes, que el cronista sea el encargado de transmitir los de local y los de visita. ¿Hubieron dudas de decir, me quiero comprometer a 90 juegos en verano, a otros 90 en invierno? ¿En algún momento hubieron dudas o en el momento que se toma la decisión se va por todas? No, yo ya sentía que era lo mío. Yo ya sentía que era lo mío, que tenía que hacer algo más, tan así que renuncié a una plaza en la estación de radio de director de deportes de la empresa. Renuncié a ella por irme a la Liga Mexicana de Verano, a la Liga Mexicana de Béisbol, en este caso a Veracruz. Yo teniendo mi plaza en mi casa, con un salario aceptable, preferí irme a Veracruz. ¿Por qué? Porque sentía que el béisbol era lo que tenía que yo hacer. Así como lo dijo un día el dirigente de la radio, cuando yo le pedí mayor oportunidad para participar con el equipo de transmisión en el fútbol, me dijo, es que a usted no lo queremos para el fútbol, a usted lo queremos para el béisbol. Y yo me quedé, la verdad, incrédulo a ello, porque yo empecé narrando fútbol. Sí. Empecé narrando fútbol. Yo la gran parte de mi vida, de joven, jugué fútbol. Y metido al béisbol como aficionado, yo iba al estadio de béisbol, pero ahí sentí que aquellas palabras del licenciado Ángulo eran ciertas y te dije, pues vamos por el béisbol. Y estamos en el béisbol desde siempre. Más de la mitad de mi vida metido en el béisbol. ¿Costó esa transición? De ser alguien que practicaba fútbol a ser alguien que vive en primera persona, porque eso es fundamental. Yo siempre lo considero que cuando tú ves una actividad a la distancia, puedes llegar a ver sus dificultades, pero no la conoces de verdad hasta que lo ves en primera persona. ¿Costó trabajo el quitarse la camisa de fútbol y ponerse la franela de béisbol? No, la verdad que no. Yo soy un convencido de que es el rey de los deportes, cuando antes peleaba yo en contra de aquel que decía que el béisbol era el rey de los deportes. Hoy lo digo defendiéndolo a 1000%. No creo que me haya costado. No me costó. Al contrario, me fui metiendo y hoy lo siento. No lo tengo tatuado porque soy enemigo de los tatuajes, pero si no lo... Metafóricamente está en mi vida, es parte de mi sangre el béisbol. Yo solamente espero el arranque del juego, no me importa qué horas termine. No, ni siquiera volteo a ver el reloj. Sí siento un poco, como dicen luego, un poco de nerviosismo cuando va a terminar el juego. Siento esa tristeza, si quieres, porque ya va a terminar el juego, pero mañana va a haber otro. Pero no me importa qué horas termine. Sí estoy pendiente a qué horas va a empezar, porque lo tengo en mi persona al 1000% el béisbol. ¿Qué tan difícil es la etapa de la temporada muerta? Es decir, cuando no hay béisbol. De venir de una rutina de comprometerse 6 meses o la agenda de 6 meses a una temporada de verano, de comprometerse full time a 3 meses de una temporada de invierno. ¿Cómo se vive ese duelo cuando dicen, señoras y señores, nos vemos la próxima temporada? Pues sí se siente, pero afortunadamente hoy día, Carlos, amigos,
tenemos ciclo completo. Entonces, esas semanas, ese mes y algo de inactividad, pues lo tomo como vacaciones, ¿no? Hay que aprender a ahorrar, hay que estirar en lo económico hasta donde se pueda. Pero lo tomo como vacaciones. Te lo dije al principio, me separo de mi familia. Regreso y disfruto a mi familia, ¿no? Tengo 3 hijos. Tengo 5 hijos, pero en mi casa, en la casa de ustedes, tengo a 3 pequeños. Y mi esposa, mi familia, mis otros 2 hijos también, pues los veo, comparto con ellos. Pero ellos tienen su vida también, ya están grandes. Pero lo veo así como vacaciones y a prepararme principalmente mentalmente para lo que viene. Soy de esa ideología. Si no llegó un título, no fue una buena temporada, no pasa nada. Dentro de mes y medio vamos a volver a empezar y así nos vamos a seguir yendo mientras haya oportunidad de seguir al frente de un micrófono. Aquí en este rol me parece que hay una dualidad muy, muy importante entre ser comunicador pero a la vez ser parte del equipo, porque si el equipo es campeón, para el cronista oficial hay anillo de campeón. ¿Cómo se maneja, cómo se vive con esa dualidad de ser y no ser? Es decir, no depende de Fausto Daniel Castro el resultado del equipo, de la novena, pero a la vez se viaja con ellos, se come con ellos, se hospeda con ellos. Es un compromiso muy grande, Carlos. Es un compromiso muy grande y principalmente porque tiene que haber un respeto. Desde el primer día que yo empecé en esto, recuerdo aquella vez cuando me subí al autobús, esa ocasión que te digo, alguien por ahí me dio un jalón y me tomó de la mano y me dijo, a ver, espérame. Aquí, de este mundo, se tiene que respetar. Y algo que entendí perfectamente, que en 20 y pico de años que llevamos formando parte de, no te brinques esa raya del respeto hacia los otros integrantes de este grupo y siempre vas a caminar para adelante. Afortunadamente en todo este tiempo, 3,000 juegos, 3,000 días en el estadio, 3,000 noches de compañía con los jugadores, etcétera. Hasta ahorita te lo puedo decir, jamás he tenido el reclamo de un jugador porque algo que yo haya visto, algo que yo haya escuchado, lo haya comentado en mis transmisiones, al exterior, el respeto. Siempre tiene que haber ese respeto. Y lo he sabido desde siempre y por siempre lo voy a llevar, porque no es fácil, como bien lo dices. Eres parte del grupo, no eres partícipe en el terreno de juego, pero eres partícipe en el sentido de que lo que sucede en el terreno, la gente se tiene que dar cuenta de la mejor manera. Si hay una crisis al interior, hay que hacerle ver a la afición, y eso te lo digo desde el corazón, hay que hacerle ver a la afición que es un juego de pelota, que es béisbol, que aquí hay momentos malos, hay momentos regulares, hay momentos buenos, y que en todo momento, esté como esté, se tiene que hacer una cosa: disfrutar el juego de béisbol. Es fundamental porque finalmente la mayoría, no todos, la mayoría de los cronistas deportivos son privilegiados o se sienten privilegiados porque normalmente les están pagando por hacer algo, por lo cual en otra posición estarían pagando ellos por estar ahí. Es decir, yo estoy seguro de que si Fausto el día de mañana se saca la lotería, él seguiría haciendo lo que está haciendo. Y si el asiento de cronista está ocupado, seguramente a más de algún juego de pelota estaría yendo. Y en esa cuestión, Fausto, preguntarte, ¿dónde se detecta la línea entre información oficial, es decir, se perdió el juego porque se perdió, ahí están los números, y meterle el análisis de experto del deporte? Es decir, se perdió el juego, pero se perdió porque se dejó de hacer esto y esto. ¿Dónde está esa línea al respecto de manejar como parte del equipo la información, pero sin faltarle al respeto a la verdad absoluta, que finalmente en este deporte hay números que pueden sustentar mucho, pero también descubrir otros tantos? Yo siento que no corresponde. Entre el perder y ganar un juego hay muchas circunstancias beisbolísticas, decisiones,
malas ejecuciones, pero a final de cuentas, insisto, ¿no? Y lo que te decía, eres un medio o eres un conector entre el terreno de juego y la afición. Se perdió el juego. ¿Por qué? Porque se perdió el juego. Porque así es la competencia. Porque así es. Yo no sé. En ese momento yo no supe si el manager tomó una mala decisión. Porque la decisión del manager fue traer a fulano pitcher para que resolviera la situación. Y él no pudo resolver la situación. Ya se lo dije yo en la transmisión, en la narrativa al aficionado, que le pegaron el home run y se acabó el juego. Pero no vaya a ser porque él fue a poner la pelota para que le peguen home run. Eso sería un error. No hay que dejar de hacer la conexión, el terreno de juego con el aficionado en la narrativa de un juego de pelota. El día que me cambien la estafeta y me diga que sea un analista o un crítico del béisbol, a como sea, con razón o sin razón, a lo mejor ese día va a llegar el que tenga que hacerme un lado. No es mi estilo, no es mi forma, nunca ha sido ni lo va a ser. No voy a ser un crítico y mucho menos si no hay sentido. Seré siempre una conexión entre el terreno y el aficionado. Ya para ir cerrando, vámonos con una ronda de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, ¿juego perfecto que te haya tocado en estos 3,000 juegos? No me ha tocado un juego perfecto. Me ha tocado narrar ya varios juegos sin hit y sin carrera. Pero para Fausto, ¿cuál es el juego perfecto? No yéndonos al no hit, no carrera, okay, no bases robadas, sino llegar 1.5 horas antes, como lo decías, que se jueguen nueve entradas, extra innings, de local, de visita, contra qué rival. Juego perfecto que el equipo con el que estoy gane. Ese es el ideal. No hay mejor que mi equipo gane. Hace unas semanas, juego suspendido por neblina. Ya te había tocado. Uno en tantos años. Entonces solamente este uno. Es el segundo. Ese es el segundo. Lluvia, neblina, ¿por qué más ha tocado juegos suspendidos? Por logística. Porque un día los jugadores decidieron no jugar. Ese también, ese va a ser un anecdotario en sí mismo. ¿Cómo se vive ese rol? ¿El juego más difícil que te ha tocado hacer? Difícil por dificultad, creo no. Creo por los tiempos. Hasta sirven para uno, ¿no? En lo de lo anecdotario. Un juego de 23 entradas. Yo solo una noche en Villahermosa. Otro próximo episodio. En Villahermosa, Tabasco. ¿Verano o invierno? Invierno. Invierno. ¿Por qué? Se me hace una liga de una competitividad diferente. De un ambiente de la afición distinto, más beisbolero, más apegado al béisbol. ¿Juego de local o de visita? ¿Cuál disfruta más Fausto Daniel Castro? De la casa, con la gente. Finalmente, ¿qué tan difícil del 0 al 10 es hacer un juego de pelota solo? ¿Difícil? No me es difícil. Me acomodo, me siento bien. Porque al final son 4 horas o 3 o hasta 5. Es como el beisbolista, como el pitcher. El pitcher, la diferencia que hay entre el pitcher abridor y de relevo. El abridor se tiene que dosificar. El de relevo va y entrega todo. En un juego en casa estoy acompañado de 2 o 3. En gira estoy solo. Entonces me dosifico, ¿no? Me voy paso por paso en todo lo que voy a plantearle a mi afición. El juego, la estadística, la información, etcétera. Mis anécdotas que las cuento mucho en mis transmisiones. Entonces es también dosificarse, no acoplarse a. Pero me encanta ser cronista viajero. ¿Qué se disfruta más? ¿Un home run o un ponche? ¿Qué se disfruta más? Narrar, relatar. Tiene dos cosas diferentes. Disfruto más el home run del jugador de mi equipo, como también disfruto mucho el ponche del equipo contrario. Al jugador del equipo contrario. Sí, tiene su punto, ¿no? Claro que sí. Bajo esa premisa,
¿Estadio favorito para transmitir? Estadio favorito, el Panamericano. Tiene una vista perfecta para el trabajo de nosotros. ¿El menos favorito? Yo creo que el de Aguascalientes. El de Aguascalientes está pa'l perro. Por la posición, Sí, por sí. la altura. Sí, no la posición. Está la cabina en el jardín izquierdo. ¿Un sueño? Un sueño. Terminar bien. ¿Una meta? Que el día que me vaya estén mis hijos conmigo. Esa sería una gran meta.